Sí, en esta mesa redonda vamos a hablar desde la perspectiva no solo de la universidad, sino desde otros sectores que también tratan con datos de servicio público. Y por eso hemos invitado a María José García, que es jefa de la Unidad de Gestión de Datos y Planificación Documental de la Diputación de Alicante. También a Inmaculada González, experta en protección de datos y sociedad de Mojar IP. Y a Javier Cantoral, que es el CEO de Teralco y también ha participado en el Observatorio de Datos de gasto público. Y bueno, empezaremos la mesa redonda en esta primera parte. Luego vendrán los otros tres miembros de mesa redonda. Pues empezamos con Inmaculada. Pues Solo quería, ahí habíais hecho una pregunta antes, esto no tiene que ver con la ponencia que voy a dar ahora, pero sí que tiene mucha importancia esta preocupación que tenéis, lógicamente, de rentabilizar, monetizar, que le decís vosotros, todo este trabajo de investigación y esos nuevos desarrollos que aparecen en el seno de proyectos, de grupos de investigación en la universidad. Claro, yo tampoco estoy totalmente de acuerdo en que al ser proyectos cuyo objetivo es facilitar la vida de la gente, eso significa que uno tenga que trabajar por amor al arte. Es decir, está muy bien, debe ser así, que los proyectos persigan esos objetivos, pero ahí hay un grupo de personas trabajando detrás y un conocimiento y un know-how invertido y hay que rentabilizarlo. Se debería rentabilizar, debería ser posible. Aquí yo no me voy a extender porque no es ni el objeto de mi ponencia, pero sí que quiero llamaros la atención para que os asesoréis en ese sentido. Sabéis que cuando son proyectos de investigación que nacen en el seno de la universidad, liderados por profesores de la universidad, normalmente todo el personal universitario, todo lo que genere que sea protegible por propiedad intelectual, y estamos hablando de aplicaciones, por ejemplo, informáticas, que son protegidas por propiedad intelectual, igual que las patentes, igual que son los grupos de investigación que trabajan en adhesivos, ¿no? O en el calzado. Eso es propiedad de la universidad, es decir, esa aplicación, esa patente, sería titularidad de la universidad. Otra cosa es que se respeten los derechos morales, obviamente, y que haya un reglamento interno universitario que regula, en caso de que se llegue a explotar, cómo revierte, qué porcentaje a través de licencia revierte en la persona o grupo de personas que lo han hecho. Pero es un reto de toda universidad explotar económicamente esos resultados de la investigación. Eso es algo que yo pues llevo estudiando desde hace muchos años y llevo encontrándome con investigadores que es su caballo de batalla, y de las universidades españolas para ponernos a la altura de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que es posible. Hay que explorar la vía, hablar con la OTRI en la universidad, que son los que llevan todos estos temas, y hay vías, y yo creo que hay que intentarlo. Bueno, dicho esto, que no tiene nada que ver con lo que voy a decir ahora, mi ponencia, que no la vais a ver porque me la he dejado en el pen en el ordenador, se titula Open Data y Propiedad Intelectual. Y yo, pues como soy abogada, voy ahora a daros una visión jurídica. No por eso tiene que ser aburrida, pero sí que va a ser menos técnica, porque lo que me preocupa ahora en estos poquitos minutitos que voy a consumir en mi intervención es concienciaros de algo muy importante, y es lo siguiente. Todo este proyecto, esta filosofía casi del Open Data, que no deja de ser una filosofía de la apertura, del compartir conocimiento para generar riqueza,
El núcleo fundamental, ¿cuál es? El data. El open es muy importante, pero ¿qué se abren? Los datos. ¿Y qué son los datos? Son bytes, ¿no? Ha dicho aquí el compañero. Bytes que, si se procesan, son información. Información que se vuelca en documentos o en bases de datos. Tú has dicho antes, no me sirve de nada esos datos que me vuelcan, pues no sé, cuántas personas consumen diariamente agua. No, yo, para llevar a cabo este proyecto y sacar algo provechoso de él, tengo que procesar esos datos. Tengo que crear una base de datos que luego la podamos reutilizar. Bien, todo eso que se está generando a partir de los datos que están en ese saco, que le hemos puesto incluso un el, o sea, lo hemos convertido en sustantivo, el Open Data, y nadie sabe lo que es. El Open Data es un saco de datos. Todo eso lo han creado personas físicas. Las máquinas recogen los datos y a través de una aplicación, pero el que procesa esa información para que resulte útil son personas físicas, y eso es una creación, es una obra intelectual. Más o menos original, no es el Quijote, pero aún así puede estar sujeta a protección por la Ley de Propiedad Intelectual. La Ley de Propiedad Intelectual protege un boceto de un arquitecto, protege el título de un libro. La mayoría de todos esos documentos que están en el Open Data están protegidos por derechos de autor. Y de eso es consciente el legislador, muy consciente. Si os leéis la normativa, que es un poco aburrido de leer, pero toda la normativa que se ocupa del Open Data, de la reutilización de los datos públicos, y María José ahora ya nos hablará directamente de eso, menciona expresamente como límite, o por lo menos excepción que hay que tener en cuenta, ojo, todos estos datos serán de acceso libre, serán reutilizables, siempre y cuando, o respetando en todo caso, los derechos de propiedad intelectual que pueda haber sobre esos documentos. Porque, ojo, toda esta normativa habla de documentos, ya no habla de datos. Habla de documentos, documentos que son información. Estos datos son documentos de cualquier tipo, dice, en papel, electrónicos, con contenido visual, audiovisual, bases de datos. Las bases de datos también están protegidas expresamente en la Ley de Propiedad Intelectual. Con lo cual, esta intervención tiene esa finalidad, es decir, atendamos, por un lado, los creadores o generadores de esa apertura, los propietarios, no sé si llamarlos propietarios, de esos repositorios, que en este caso son organismos públicos. La normativa se ha preocupado solo de la información de carácter público, de momento, a nivel legislativo. Tienen que tener muy presente qué tipo de documentos van a poner a disposición del público. Son propiedad del organismo, los derechos de propiedad intelectual son propiedad de ese organismo público, de esa administración pública, o son de terceros. Pues no sé, un proyecto que han realizado un grupo de investigadores, un grupo de informáticos que ha contratado un ayuntamiento en un momento dado para que les diga, para que les dé un resultado. Esos derechos de propiedad intelectual han tenido que ser cedidos al ayuntamiento para que luego el ayuntamiento, cumpliendo la obligación que le impone la normativa de abrir los datos, los ponga a disposición del público y se puedan usar. Eso desde la perspectiva de la administración pública. La universidad, ojo, fijaros qué curioso, aunque es la universidad pública, organismo público, sin embargo, esta normativa de Open Data, la normativa de reutilización de la información pública, excluye de esa obligación, de esa directiva, y luego nuestra ley también, la que la transpone, excluye a los centros de investigación,
a los centros de educación, a las universidades, excepto a la biblioteca. La biblioteca de la universidad sí. No nos dice qué entiende por biblioteca, la biblioteca de hace 1000 años donde yo iba a buscar, o la biblioteca virtual. Entendamos que es la biblioteca virtual, los repositorios que ahora crean las universidades con todos los fondos. Pero nada más, o sea, información tecnológica, eso está regulado en la Ley de Ciencia y Tecnología. La Ley de Ciencia y Tecnología dice que todos los organismos públicos de investigación y universidades públicas deben tener unos repositorios que sean accesibles a todo el mundo, donde se vuelca la información tecnológica de los proyectos que se van llevando a cabo. Claro, ¿cuál es de nuevo el límite? ¿Qué tenemos que tener siempre presente, investigadores, científicos? La propiedad intelectual, en este caso sería el derecho de patentes. Yo no voy a poder colocar en ese repositorio, ni nadie me puede obligar a colocar, algo que es potencialmente patentable, porque estoy rompiendo la novedad. No lo podría ya proteger en el futuro. La universidad debe saber eso, los investigadores deben conocer también esa legislación. Y el usuario, y con esto termino, porque en esos 2 minutos que me has dado voy a terminar perfectamente, también tiene que ser consciente. ¿Por qué? Porque cuando yo accedo a ese Open Data, a esa base de datos a la cual me han dado acceso para extraer esa información que yo necesito, tengo que saber que no la puedo usar como me dé la gana. Hay unas condiciones de uso. Seguramente María José entrará en ellas, no lo sé. De todas formas están ahí en la normativa y yo no las voy ahora, no me da tiempo. Pero todas tienen su origen, en realidad, en ese carácter de información, en el carácter de información protegida por derechos de autor. No voy a poder, o sea, tengo que utilizar esa información diciendo siempre, mencionando siempre la fuente, derecho de cita. Tengo que utilizar esa información sin desvirtuar su naturaleza y sin modificarla de manera que sirva para otra cosa, derecho de integridad, estos son derechos morales que están en la Ley de Propiedad Intelectual. Y luego, si hay derechos de propiedad intelectual de terceros, me van a hacer descargar una licencia Creative Commons con una serie de condiciones mínimas, porque sabemos todos lo que son las licencias Creative Commons, ¿no? Me van a permitir hacer muchas cosas, incluso una obra derivada, pero las tengo que leer y tengo que saber que tengo que cumplir esas condiciones de uso. Bueno, nada más. Ese era mi objetivo, era un poco que bajéis un poco al terreno más aburrido de la ley, pero que sepáis que es importante también atender en un momento dado a ese aspecto, ¿vale? Porque os puede facilitar la vida o todo lo contrario. Gracias. Muchas gracias, Inma. Desde luego que no solamente es importante, sino es obligatorio revisar y otorgar los derechos que cada repositorio considere oportuno para cada tipo de datos, como lo ha comentado también antes Miguel, en cuanto a la promoción de los proyectos europeos de Finodex. Bien, vamos a continuar. Al final daremos un turno de preguntas. Vamos a continuar ahora con María José y que nos cuente el caso de la Diputación de Alicante. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, como no, dar las gracias a Norberto, a la universidad, por invitarnos y darnos la oportunidad de haceros partícipe de nuestro proyecto, de nuestro humilde proyecto.
Además, también quiero dar la enhorabuena porque es la primera vez que he venido, creo que el año pasado hubo una jornada, pero es la primera vez que he venido y me he quedado sorprendida gratamente con las iniciativas de los estudiantes, que además me parecen como... Es un germen, pero le veo muchísimo futuro, simplemente a esa idea, que esa idea se puede derivar realmente en negocio, que los datos abiertos, realmente los datos abiertos de lo que se trata es de hacer negocio con unos datos que son nuestros, que aunque los gestiona la Administración, pero la filosofía es que, bueno, si yo pago a la Administración, pues esos datos son míos. Evidentemente, con una serie de restricciones marcadas, en primer lugar, por la propia Constitución, la Ley de Propiedad de Datos, la LOPED, y también otras de carácter, pues, la no revelación de secretos. En fin, es restrictivo, es bastante restrictivo, y esto hay que pensarlo porque nuestra Ley de Protección de Datos es muy restrictiva. Entonces, claro, hay que jugar un poco con el equilibrio entre poder publicar unos datos o no. Bueno, dicho esto, nosotros empezamos en la Diputación en verano del 2013, se nos plantea el abrir una página de la Diputación con los datos abiertos. En ese momento, realmente, no teníamos ni idea. Mi formación no es técnica, yo soy documentalista, y en el departamento que trabajo, que antes se llamaba documentación, simplemente documentación, pero a la vista de la proliferación y de la importancia de la planificación y de la gestión documental, pues cambiamos a este nombre que engloba mucho más lo que es la gestión de los datos. En el 2013 se nos plantea por una razón, porque había una normativa, esto nace en 1999 con una iniciativa europea, y luego hay una serie de normativa que yo, desde mi punto de vista, me da la impresión de que es muy fácil escribir y hacer una ley, muy fácil, y la ley va por delante de la tecnología que se implanta en las administraciones, porque esto nos obliga a todas las administraciones. De hecho, la última directiva, la del 2013, establece que en julio todas las administraciones tienen que tener portales de datos abiertos. En julio. Preguntar a algún ayuntamiento a ver si saben lo que son los datos abiertos. ¿Sabrán ellos lo que son los datos abiertos? Están esperando que la Diputación vaya a ayudarles y que es natural. Entonces, mi opinión es que la ley pues, se hace, se escribe, se encantan y luego, claro, luego hay que posponer la puesta en marcha porque estamos con la administración electrónica, que todavía no sabemos andar mucho con este tema y esto está muy ligado a la administración electrónica. Pues pero bueno, nuestro mandato era este y nos pusimos a la faena a averiguar qué era el Open Data, qué eran los datos abiertos. Como os digo, se nos encomendó a nuestro departamento. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues lo que primero hicimos fue viajar. Lo primero que hicimos, bueno, ¿qué es lo que hay en España? ¿Qué es lo que hay asequible? Y justamente en este año se celebraron unas jornadas en Jaca. El anfitrión era el Gobierno de Aragón y tuvimos la suerte de que en ese encuentro se dieron cita desde mi punto de vista, los creadores de los mejores portales de Open Data en España, sobre todo pues, Aragón, el País Vasco, Navarra, Cataluña y otros más, ¿no? Fue muy interesante realmente porque hablaron de todos los procesos, de todas las dificultades y nosotros nos quedamos con una idea. Lo que necesitábamos para poder abrir un portal de Open Data, desde mi punto de vista, después de oír muchas experiencias, eran estos 4 factores. Digo 4 porque lo de la inversión económica, en nuestro caso, 0. En nuestro caso ha sido 0. Pero ha sido 0 desde un planteamiento
utilitarista, es decir, nosotros teníamos que crear en esto, o sea, nosotros no queríamos que esto fuera fruto de una idea maravillosa, pero que luego se fuera al traste, que contratáramos pues un asesor, nos gastáramos, como ha pasado en portales que no voy a decir la administración, pero se gastaron 400.000 euros y el portal está cerrado. Es decir, no queremos portales vacíos como aeropuertos vacíos, como decía David Cabo en su artículo. Entonces, teníamos que ver qué posibilidades teníamos sin estrellarnos económicamente y que saliéramos en los periódicos. Bueno, para mí el primer factor y el más importante es el apoyo político. Pero apoyo político no de mi jefe, no, del superior. O sea, el apoyo político tiene que estar al máximo nivel. ¿Por qué? Pues porque el Open Data es o el gobierno abierto o los datos abiertos, no hace falta recurrir al inglés. Esto implica a toda la administración, es transversal. Es decir, no podemos abrir datos de un departamento y que luego vayamos a otro departamento y diga, ay, no, es que yo... No, pero es que vengo de parte de la presidenta. Entonces ya, pues... Y no es porque no haya espíritu de colaboración, que sí que lo hay, pero esto implica parar. Implica parar porque para publicar tus datos tienen que estar limpios. Tú no puedes publicar un grupo de datos que no está actualizado, porque entonces ya se te ha caído. Entonces, aunque es rentable y es nuestra obligación, porque nosotros nos lo planteamos, porque la ley nos dice que tenemos que devolver este producto de la gestión a los ciudadanos. Entonces, mi planteamiento siempre ha sido que estas iniciativas, si puede ser, tienen que ser al más alto nivel y en nuestro caso así ha sido. En cuanto a la tecnología, por supuesto, esto es imposible, ¿no? Si no hay un marco tecnológico. Pero también nos tenemos que decir que hemos invertido bastante poco. Bueno, también la Diputación tiene un departamento, un área de modernización volcada totalmente, pero tampoco en un primer momento no hemos querido ni adquirir tecnología hasta que no vieran, porque luego es fácil migrar cuando la información está estructurada y vemos que es usable, bueno, pues luego ya veremos si migramos a unos software que son más potentes. Entonces, nuestra base de datos está gestionada en WordPress. Pues, ¿por qué? Porque es un software libre y porque es de gran usabilidad. Y además todas las páginas web de la Diputación están diseñadas con ese gestor de contenidos. Tanto el diseño, que no sé si lo habéis visitado, pero es muy sencillo, tanto el diseño como la gestión se ha ocupado el Departamento de Comunicación y el de Informática. El Departamento de Comunicación es muy importante también que esté incluido en estos proyectos porque el periodismo tiene un lugar muy importante pues para ver por dónde, qué datos son más sensibles, qué datos son más utilizables. Entonces, nosotros somos como tres patas, ¿no? Informática, comunicación y documentación. Y claro, el otro, por supuesto, el principal ingrediente son los datos. Y nosotros tenemos muchísimos datos. Porque desde el 1994 ya editamos un libro que se llama Datos y Cifras, cuando se editaban libros de estas cosas. Entonces, hemos ido creciendo en esa base de datos y actualizándola y ya la tenemos en la web desde hace bastante tiempo. Este compañero la ha visitado, ha visitado Open Data, pero también la base de datos, supongo yo, ¿no? Entonces teníamos, por una parte, una gran cantidad, una base de datos actualizada y muy utilizada tanto por las otras administraciones como por los propios compañeros y los ciudadanos. Y también teníamos una información muy importante que es la encuesta de infraestructuras. La encuesta de infraestructuras
Es una encuesta que se hace obligatoriamente, todos los ayuntamientos tienen que dar cuenta al Ministerio a través de la Diputación de las infraestructuras de sus municipios. Entonces, parte de esa encuesta, como está muy estructurada y está trabajada y es fácilmente exportar a formatos reutilizables, lo utilizamos. Con estos dos, con estos grupos de datos, formamos nuestro primer catálogo. A ver, quiero el catálogo. Enseñaros el catálogo, eso es. Es que, sí. ¿Pero está en el pendrive? Sí. ¿O es un enlace? Es un enlace, lo he pervinculado. Sí. Bueno, pues no. Bueno, pues es igual. Bueno, el catálogo es muy fácil verlo en la misma página de la Diputación. Este catálogo, a ver, se me está resistiendo. Es que igual se ha abierto en el otro. Bueno, déjalo porque como me queda muy poco tiempo, vamos a obviar y ya os invito a que visitéis el catálogo y abráis el catálogo, pero sí que os quiero contar un poco el procedimiento que hicimos. Teníamos una gran cantidad de datos, pero claro, no podíamos publicarlos todos. Y primero lo que hicimos fue ver aquellos datos que tenían más interés, a ver aquellos datos que tenían capacidad para ser reutilizados, es decir, que fueran exportados a formatos reutilizables, normalmente en CSV y XML y en Excel también, aunque no sea libre, pero bueno, es muy común, ¿no? También la capacidad para mantener los datos actualizada, por eso es muy importante, porque en el momento en que entras a una base de datos y no está actualizada, pues ya es como un fracaso, ¿no? Entonces, esos datos concretamente tenemos el compromiso y la obligación de tenerlos siempre actualizados. Y luego la integridad de ellos, es decir, que sean datos completos, limpios y exactos. Una vez que hemos seleccionado de una gran cantidad pues, de datos, tenemos que hacer la descripción o catalogación. Es decir, que para que luego podamos encontrarlos, tenemos que hacer una descripción. Nos hemos ajustado a la norma de interoperabilidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Luego hemos traspasado la información a estos formatos y siempre que hemos podido, y lo que queremos hacer es incorporar herramientas de visualización y georreferenciación. En una segunda fase, que será de aquí en adelante, elecciones por medio, que como decía el anterior, nosotros estamos muy mediatizados. No creo que hubiera ningún problema, evidentemente, pero como que todo se para, el mundo se para y entonces no podemos empezar con proyectos hasta que no pase este tiempo. Pero la segunda fase queremos ampliar el catálogo con información de otras áreas y entonces para seleccionar esa información tenéis que tener en cuenta que la información puede estar desde en un documento Word o, bueno, es posible en un Excel o en una base de datos que sea difícil abordar. Entonces, tenemos que ver primero los datos que sean más fáciles de transportar a nuestra web. Ya he terminado. El futuro pasa por la automatización, porque claro, esto es un trabajo es muy manual, aunque esté automatizado, pero hasta cierto punto, ¿no? Y luego incorporar, en la medida de lo posible, aplicaciones de visualización y georreferenciación. Concretamente, la evaluación de nuestra base de datos actualmente
tiene una media de 1000 visitas diarias y desde la puesta en marcha, que puso en marcha en diciembre, hay un 30% más, un incremento de un 30%. Los datos más buscados son fiestas, elecciones, sanidad, padrón, municipios. Y de los demás más nos consultan, pues en España, pues Alicante, Valencia y Madrid, y en Europa, Londres y París. Os animo a que miréis los datos y si tenéis algo que no nos deis mucho trabajo, que nos deis ideas, porque somos muy pocos en esto, pero también tengo que decir que esta base de datos la diseñó un becario de aquí, de vuestra escuela, de vuestra facultad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sin más tiempo a preguntas, vamos a pasar a Javier Cantoral. Nos contará la experiencia del observatorio cuando quieras. Bueno, tengo. Bueno, me ajusto, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Alicante que nos haya invitado a participar en este evento. Me parece un evento con unas grandes iniciativas y me he quedado bastante sorprendido por los proyectos. Y bueno, agradecer a José Roberto y a José también el que me hagan participar y dar mi visión como empresario, ¿vale? Bueno, voy a ser bastante rápido, no quiero aburriros. Mi empresa es una empresa tecnológica afincada aquí en Alicante, en el ALTE. Yo he sido profesor asociado de la Universidad de Alicante durante 12 años y mi vinculación universitaria en la parte más investigadora nació este proyecto, ¿vale? Tengo que reconocer que este proyecto pues, no existía la moda, vamos a llamarlo moda, pero bueno, que evidentemente ya no es una moda y está legislado y estamos viendo que hay normativa que promociona y exige a las administraciones a que se vaya abriendo los datos, ¿no? Que son datos nuestros, ¿no? Cumpliendo la normativa, claro. Bueno, pues en este caso, el proyecto nació en una fase de conceptualización en el origen. Realmente fue una tesis doctoral de un compañero del Departamento de Economía Financiera aquí de la Universidad de Alicante, en la que su pelea era intentar calificar o ayudar a las administraciones locales a cómo presupuestar sus ingresos y sus gastos, ¿no? Según la ley presupuestaria y según los capítulos de ingresos y gastos que tiene que tener todo ayuntamiento o administración local para llevar la gestión de su entidad, ¿vale? En ese momento estaba peleándose con ficheros de Excel y tabulados y quería pues, poder aplicar unos criterios de crear fórmulas, indicadores de ratio para ver cómo planificaba ese presupuesto y cómo lo ejecutaba, ¿no? Sobre los capítulos de ingresos y gastos de cualquier administración que bueno, están establecidos por normativa. Y nosotros en ese caso, pues yo llegué con la idea de decirle, oye, pues todo esto que tenemos ahí, ¿por qué no te hago una base de datos, ¿no? Vamos a hacerlo sobre su tesis. Él definió unos 112 indicadores, que al final eran fórmulas, aplicado por el indicador de distribución de operaciones corrientes, la presión fiscal por habitante, la presión fiscal por unidad urbana, un montón de indicadores que evidentemente había que analizar dónde estaba la fuente. Fuimos a la sindicatura de cuentas de la Generalitat, estamos hablando del 2005, 2006, 2007, no había Open Data y nos empezamos a pelear con mucha información totalmente desestructurada y generalmente publicada en documentos, no digitales, en folios y en papel. Bueno, ahí evidentemente era imposible, pero bueno, de ahí nació la idea que si esto iba abriéndose, como estamos a día de hoy, como estáis viendo ahora con grandes proyectos de Open Data, donde es más fácil acceder a la información, como la universidad que pone a disposición, pues nosotros teníamos claro que si tuviéramos acceso a esa información, no solo de una administración pública, sino de todas, y entendíamos por qué no,
empezamos a plantear el proyecto en un ámbito más, no local, ni provincial, ni autonómico, sino a nivel nacional. Y nos aventuramos a definir las fuentes de información públicas con las que podríamos trabajar. Eso durante unos años, ya no lo digo porque es un proyecto que ha durado mucho desde sus inicios como tesis a crearse luego ya un producto y proyecto empresarial que ahora os comentaré, en el cual nosotros entendíamos que teníamos que acceder a la administración pública a través de información que tenía que estar. Ahora está Open Data, ahora hay una ley de transparencia que obliga a las administraciones públicas a mostrar esa información, como acaba de comentar María José, la Diputación ya tiene un portal, pero en aquella época no había todo eso. Pero bueno, aún así luchamos y encontramos mucha fuente de información que teníamos que al menos homogeneizar o normalizar. ¿Por qué? Para que luego poder calcular indicadores y mostrar el indicador que voy a mostrar ahora mismo, ¿vale? Hemos hecho un indicador de reclamo comercial, porque evidentemente esto nació con una idea de investigación y luego un proyecto de negocio en el cual teníamos que tenernos lucro, es decir, queríamos ganar dinero, ¿vale? ¿Y cómo íbamos a ganar dinero? Facilitando a las administraciones públicas estos indicadores y agentes que les pudieran tener sentido y uso, ¿vale? Aquí, como veréis, empezamos a recorrer información pública que ya estaba pública, tenían un protocolo de publicación periódica en sus páginas web, como puede ser el Catastro, el Ministerio de Administraciones Públicas, que ahora ya es Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que inicialmente publicaban ficheros en texto, ahora ya están publicando bases de datos con todos los presupuestos iniciales, liquidados, consolidados. Hemos ido incorporando más fuentes como Hacienda. Bueno, el Open Data, puedo decir que hemos contribuido nosotros a abrirlo, ¿no? Hemos llegado a ir al Ministerio de Interior y ir a ventanilla y exigir que por qué no nos publicaban los partidos que gobernaban, ¿no? No los que ganaban las elecciones, sino los que gobernaban, ¿no? En cada administración. Porque evidentemente lo podías hacer, pero tenías que ir una a una a través de una página web, que hicieran un fichero. Y bueno, el funcionario de turno sí que entendía la complejidad y pues, nos costó, pero al final nos lo facilitó, ¿vale? El problema es que si eso lo quieres hacer como un producto que se mantenga a largo tiempo, pues necesitas luego una normalización y algo estándar, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que estamos en una época en la que esto sí que sí está apareciendo. Y bueno, nosotros evidentemente ante este reto de información y agruparla, nosotros desarrollamos un modelo, una base de datos, no voy a entrar en tecnicismos, es un sistema decisional económico y de ahí desarrollamos un portal en el cual luego, a través de un licenciamiento, hay usuarios que pagan una cuota y pueden acceder a esos informes, ¿vale? Informes que ya os digo que hay más de 200 indicadores de todos los ayuntamientos de España, es decir, 8.000 ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones, con todos los presupuestos desde 1985. Estamos hablando de gran volumen de datos, estamos hablando de un proyecto de Big Data en volumen y luego también en rendimiento, porque esto es accesible a través de un clip, ¿vale? Bueno, evidentemente esta plataforma está activa, el enlace lo tenéis ahí, es ogp.es, ahora os enseñaré un poquito rápidamente. Tenemos un indicador de eficiencia de gasto económico y se pueden hacer, bueno, como os digo, hay una idea de negocio en el cual teníamos claro que era facilitar crear un objetivo comparativo a las administraciones o una herramienta en la cual ellos se pudieran reflejar para ver si su gestión de los presupuestos de ingresos y gastos se están ejecutando más o menos correctamente, ¿vale? Objetivizar un poco la medición. Para eso, bueno, el proyecto se definió una fase de diseño, conceptualización, la implementación del producto tardamos 2 años y medio y luego en la implementación de arquitectura tecnológica, pues como os he comentado, está en una base de datos en la nube, en Oracle, y la plataforma de Amazon, ¿vale? Es una herramienta, como os he comentado, no quiero entrar en tecnicismos, pero está en una infraestructura bastante robusta y escalable, ¿de acuerdo? Y bueno, y luego unos niveles de calidad sobre el dato que hemos requerido hacer, ¿vale? Y por último, bueno, como veis, la planificación. Vamos a irnos a un vídeo, rápidamente os voy a poner. Voy a rápido, aquí. Se puede comparar la evolución simultánea de distintos indicadores de una entidad. Sí, por aquí mismo. Permite realizar la consulta global de un presupuesto mediante la recuperación del mismo para cualquier año que deseemos.
De esta manera podemos realizar una valoración global sobre la composición y distribución del mismo o recuperar presupuestos de otros años con el fin de analizarlos. Mediante el análisis de indicadores podemos consultar cualquier indicador de los que dispone SIDEA, tanto para un año en concreto como para un periodo de tiempo. Junto al indicador se muestran las medias de los principales grupos de comparación: tipología socioeconómica, tramo de población, provincia, comunidad autónoma y país. Igualmente se puede comparar la evolución simultánea de distintos indicadores de una entidad. En este caso estamos consultando la evolución del resultado neto de transferencias para una diputación durante los últimos 10 años. SIDEA permite comparar cualquiera de sus indicadores entre ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas para establecer similitudes y diferencias entre los distintos patrones de ingresos y gastos. El usuario puede elegir contra qué entidades quiere compararse, bien con entidades concretas, bien con grupos que cree él mismo, o bien con entidades comprendidas en las diversas demarcaciones territoriales. En el ejemplo vemos la comparación del indicador de gastos financieros sobre ingresos corrientes entre dos ayuntamientos junto a las medias de sus respectivas comunidades autónomas. SIDEA permite estudiar partidas de ingresos y gastos en su conjunto mediante el estudio de distribuciones. Gracias a ello podemos analizar no solo la evolución de un indicador este proyecto se comercializó, está disponible y tenéis el servicio. Nuestro objetivo en este caso es seguir promocionando este tipo de observatorio y, como último, pues comentaros un reclamo que evidentemente es gratuito, es accesible. Cualquier persona puede entrar a la página web y consultar un indicador de eficiencia del gasto bajo unos criterios de 7 ejes que hemos medido, que es ahí los tenéis: la sostenibilidad, el endeudamiento, la planificación, la fiscalidad, los servicios, la intervención, la inversión y el personal. Pues hemos calificado a los ayuntamientos según un segmento demográfico, ¿vale? Y ahí os tenéis toda la base de datos disponible como consulta gratuita a cualquier. No vamos a poner Alicante, vamos a poner Bilbao. Estoy poniendo Bilbao, es que no veo lo que hay. Y podéis consultar cualquier ayuntamiento de España, cualquier población pequeña, por muy pequeña que sea, está calculada y se le da una nota. Esa nota, evidentemente, es a título basada en unos criterios. Hemos objetivizado a través de esas dimensiones económicas y se ha comparado con otros ayuntamientos de la misma tipología, ¿vale? Es una ponderada y se ve. Es una forma de evaluar a la Administración según los datos públicos. Toda la información que hemos manejado siempre ha sido pública, más un indicador económico que publicaba antes el anuario de la Caixa, que lo calculaba un instituto Klein de la Universidad Complutense. Y nada, este es el proyecto. Antes de Open Data y ahora está. Muchas gracias. Bien, abrimos un turno de preguntas, de interacción, aunque tengamos muy poco tiempo y lamento mucho tener que poner tiempo a charlas que sean tan interesantes y que cuentan historias muy parecidas a las que ha ocurrido, las que hemos pasado nosotros aquí en la Universidad de Alicante, como el caso de la Diputación, porque tenemos exactamente el mismo problema que resolver y desde la perspectiva de un infomediario, que es quien le aporta un valor añadido a una información que está abierta o de acceso público. Bien, turno de preguntas. Sí. Bueno, la pregunta era para ti, que así te podías haber quedado conmigo, Javier. ¿Qué problemas os habéis encontrado en la puesta en marcha de esta herramienta Open Data? La puesta en marcha, Problemas, me refiero a problemas no técnicos. Problemas ¿A nivel técnico o a nivel de...? Administrativos en general. A nivel administrativo en general. A nivel administrativo, sí que hicimos unos eventos para promocionarlo a la Administración y a entidades bancarias, instituciones que podían tener interés,
y tuvo muy buena acogida. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, la Dirección General de Presupuestos lo vio y le encantó el producto, ¿no? Entendió que ese tipo de tecnología le ayudaba a facilitar su gestión. El problema, en alguna diputación sí que tuvimos reparo. La Diputación de Barcelona, por ejemplo, fue cliente nuestro, luego se quitó, diciendo que esa información de dónde la obteníamos, que si era legal, que si cumplíamos la LPD. Bueno, como veis, eran presupuestos, no había a nivel personal, todo era a nivel presupuesto de administraciones públicas y además nosotros las fuentes las teníamos todas públicas, menos el Instituto Klein y la Caixa, que eran instituciones privadas, todo lo demás era público. Ahí tuvimos alguna pequeña reticencia en la información, pero bueno, De hecho, me gustaría comentar que, como ha dicho María José, hay 4 factores que hemos tenido en cuenta, aparte del económico. Yo mencionaría un quinto, que es la evangelización. O sea, en este proceso se debe contar no solamente con un mandato, con un plan, sino con contar a la gente qué le va a aportar, involucrarlos. Aquí, tanto en la Diputación como en el caso de la universidad, hay muchos posibles usuarios. La gente de la Administración no solamente es productora de datos, sino que puede ser consumidora. De hecho, ya estamos viendo que hay mucho autoconsumo de datos. Por lo tanto, la evangelización es una de las patas, la quinta pata sería en este caso. Claro, pero cuando evangelizas con... Incluso el liderazgo político es muy importante. ¿Alguna otra pregunta del público? Bien, pues si no hay más preguntas, vamos a pasar a la siguiente sesión con muy poco tiempo, muy escaso tiempo. Voy a pedir disculpas nuevamente por escaso tiempo. Muchas gracias a Javier y a María José. A vosotros.